Radium te invita a que hagas la radio con nosotros. A partir de ahora, Visión Radium. Visión Radium. Anticipándote los temas de la semana. Visión Radium. Una mañana llena de actualidad local, nacional e internacional, con toda la información necesaria. Sociedad, economía, deportes, política. Cobertura total en tiempo real. Visión Radium. Solo por la radio que te gusta. 91.3. Sinónimo de excelencia. Juntada con amigos. Desayuno de trabajo. Reuniones empresariales. Café Jack. Todo acompañado con una muy buena atención. Café Jack. En el corazón de la ciudad. Peatonal Sarmiento 220. Café Jack. Date un gustito cuando quieras. Café Jack. Excelente gastronomía todos los días. Who already blew his shot? I get along with old timers 'cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep. Sí, estamos todos los días. ¿Cómo están? ¿Se ha dado cuenta usted la coordinación que estamos empezando a tener? Tremendo. Trabajar desde exteriores tiene sus incomodidades, pero tiene sus grandes satisfacciones. No, tiene más satisfacciones que incomodidades, porque las incomodidades son normales de preparar un espacio en vivo desde exteriores y fundamentalmente con todo lo que puede ocurrir en derredor que nosotros conocemos. Pasan amigos, saludan, nos dan la mano, dice vamos todavía. Claro que contento porque lo ven trabajar a uno en este tipo que fundamentalmente eso, nos ven trabajar alguna vez. Claro, les gusta. Nosotros vamos a estar muy atentos. Les gusta verlo a la gente, ¿no? En la actividad, exacto. Vamos a estar atentos, aparte de charlar con nuestro invitado de hoy, que más que invitado es ya lo voy a presentar. Vamos a estar atentos a que nos llamen de estudios por el momento en que llegue el presidente de la Nación al aeropuerto. Así que vamos a estar muy atentos. Estamos con un corresponsal muy cerca del presidente, esperemos que pueda hacerle alguna nota. Exactamente, que esté trabajando. Es mucho. Lo que sí te digo, es muy cerrada la custodia en virtud de lo sucedido en Mar del Plata y en Buenos Aires. Es muy cerrada la custodia, está muy celosa, muy sensible la custodia del presidente, inclusive para la prensa. Tal es así que el traslado del periodismo hasta el Cerro de la Gloria era en una Traffic que salía a las 8:30 de la mañana con todo el periodismo, porque no permiten el ingreso de otros vehículos que no sean coches oficiales y controlados. Así que el periodismo subía con una Traffic y bajaba con la Traffic. Veo acá también en la legislatura muchas Traffic que están preparándose para salir también desde acá. Desde acá a Luján de Cuyo. Charlamos con Omar de Marcha esta mañana, nos dejó un saludito. Muy bien, entonces está bien. El candidato futuro. El futuro candidato. Bueno, usted lo venía diciendo, pero bueno. Y bueno. Bueno, vamos con lo nuestro, que es algo tan importante y tan, es decir, al margen de la llegada del presidente, que es una visita, digamos, como decía, de marcha. ¿Qué nos distingue? Claro, que le distingue, que lo saca de la agenda. Es el día de San Martín. Exactamente, hoy es el día que se cumplen 166 años del paso a la inmortalidad del general don José de San Martín, y nosotros queríamos hoy, como corresponde y como debe ser, hoy homenajear, porque fíjate qué contradicción. Queremos festejar el 24 de agosto, el Día del Padre, porque es el día del paso a la paternidad de San Martín. Sí. Pero el Día de San Martín lo corremos al día 15, cuando es el día 17. Esto parece increíble, ¿no? Bueno, para ello, qué mejor que llamar a fundamentalmente uno de los historiadores más importantes de la provincia, que bueno, nos viene acompañando desde hace mucho tiempo y que cada vez que hemos tenido la necesidad de cimentar la memoria, en este caso de don José de San Martín, es con el profesor José Luis Orlando, quien hoy lo hemos invitado para que nos dé una clase magistral. Nos está llegando a través de la producción un mensaje: alerta por una amenaza de muerte a Macri, está informando Diario El Sol. Es una locura. Es una locura. Una locura que se está desatando con estupideces, personas que toman la intimidad
la sociedad mendocina, que no es así realmente, ni tampoco la Argentina. La Argentina tampoco, ya habíamos, yo particularmente creí que ya habíamos pasado esa etapa, claro, parece que no. Parece que estamos niños como que estos que le ponen bomba a la escuela para no asistir a clase, claro, todos los días. Todos los días, ¿te acuerdas? Acá en el Tomago de Cruz, claro. Permanentemente. Ahora están amenazando que el diario, a través del diario digital, algunos diarios digitales que le han intentado poner bombas a la llegada del presidente. Quieren empañar una visita tan protocolar. Tenemos que ver, separar como dice las cosas, la paja del trigo. La paja del trigo. La política tiene que ir por un lado y el trabajo y diario de cualquier ciudadano tiene que ir por otro lado. No podemos mezclar tanto porque esto ya se está ensuciando mucho. Bueno, por eso vamos a hablar de alguien que tiene historia, alguien que se merece realmente nuestro homenaje en el día de hoy, que es el general José de San Martín, 166 años. Le comento de una cosa, mi hijo tuvo una charla personal con el presidente, ayer tarde. ¿Ah, sí? Sí. Así que estaba muy buena porque justamente en el lanzamiento de una nueva propuesta de Mercado Libre. Toda la tecnología que han puesto en el Mercado Libre y la confianza que le generó el Mercado Libre, esa apuesta de trabajo. Su hijo estuvo con el presidente. Estuvo en contacto con el presidente. Y nosotros no lo tuvimos a su hijo entrevistándolo. Bueno, de terror. Bueno, en casa de Herrero. Cuchillo de palo. Pero estamos trabajando con eso, es lo más importante. Bueno, vamos a tenerlo, vamos a charlar. Bueno, lo vamos a presentar, profesor José Luis Orlando. ¿Cómo te va, José Luis? Buen día. Buenos días, Rubén. Buenos días a toda la audiencia de la 91.3. Un gusto estar con ustedes siempre. Bueno, ¿lo dejaron de Radio Nacional venir a estar con nosotros? Por supuesto que sí. Si yo no tengo un contrato de exclusividad. Gracias, profe. Hoy está muy buscado. Hoy es el día especial. No, es el día un especial. historiador como él, que sabe. Claro, pero lo que pasa es que vos sabés que la historia de José Luis Orlando trasunta mucho más allá del mero hecho de lo profesor, de la postura del profesor, porque José Luis conoce como si hubiera vivido esos momentos de tanto estudio, tanto indagar, que obviamente ama su profesión. Está eso de conocer detalles íntimos que no todo el mundo conoce, y por eso da gusto escucharlo y te cuesta mucho interrumpirlo. Así que, profe, 166 años, mucho para decir. Mucho para decir, la verdad que es un día importante en la historia nacional, ¿no? Y siempre por aquella costumbre necrofílica que tenemos nosotros de conmemorar algo el día de la muerte. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo importante es rescatar a la persona viva, ¿sí? A la persona que fue un niño, que fue un adolescente y que fue un adulto mayor y un anciano también, en sus diversas fases, ¿no? Todos sabemos que el emblema la parte emblemática es el cruce de la cordillera de los Andes, ese dispositivo operacional que dio muy buenos resultados y que lo mantuvo en secreto hasta los últimos días. Esto es muy importante tenerlo presente porque sufrió conspiraciones dentro del ejército estando en Mendoza, ¿sí? Hay que tener presente algo. Él lo compartía con los altos oficiales. Altos oficiales nos estamos refiriendo al jefe del Estado Mayor, a determinados jefes de todo el ejército, de todo el componente de 5.300 hombres aproximadamente, entre administrativos también que van, que forman este ejército porque es un componente interesante, importante. ¿Cuáles son las conspiraciones que sufren? Por ejemplo, había muchos espías que informaban al otro lado, es decir, cuando decimos al otro lado es después de la cordillera de los Andes, a Marco del Pont, los que estaba haciendo San Martín acá en el Plumerillo, ¿sí? Era sabido que estaba preparando el ejército. Primero, porque recibió a los derrotados de Rancagua, ¿sí? Los derrotados de Rancagua es cuando el ejército español, que aclaremos que el ejército español en sus componentes hay más americanos que españoles peninsulares, ¿sí? Y hay muchos generales que son americanos dentro, pero que el estatuto jurídico era diferente. Nosotros éramos españoles americanos, ¿no? Para que lo tengamos presente.
en momentos previos a la declaración de independencia. Entonces hay un detalle fundamental, y que es que permanentemente enviaban espías del otro lado. Y hay conspiraciones como, por ejemplo, está ahí el polvorín, ¿sí? ¿Dónde estaba el polvorín? En lo que es la cuarta sección, en la tercera sección hoy, ¿no es cierto? Muy cerca de la calle Ituzaingó, muy cerca de la hoy calle Corrientes. Está ahí el polvorín, y fíjate vos que eso atemoriza un poco a la población, porque hay que imaginarse que si nos atenemos al plano de 1822, por ejemplo, son 92 manzanas que rodean lo que hoy día es el área fundacional, lo que hoy el día del área, la Plaza Pedro del Castillo, en ese entonces Plaza Mayor, ¿sí? El agua pasaba por las acequias, teniendo en cuenta que no había diques, entonces el canal Cacique Guaymallén siempre traía agua, y las acequias por derivación natural traían agua. Hasta las compuertas, habían puesto compuertas para que no se usara el agua en caso de que se incendiara el polvorín, ¿sí? Entonces, bueno, felizmente, gracias a la labor de Fray Luis Beltrán, se pudo, es decir, estalló. Eso es un hecho real, y se pudo reciclar y se pudo volverlo a hacer, ¿no es cierto? Entonces, esa es una. Después, las conspiraciones, no todas estaban de acuerdo a favor de la independencia, ¿sí? O de lo que nosotros hemos denominado la historiografía los patriotas, ¿sí? Entonces, ahí cuando ya empieza hasta de los púlpitos de algunos sacerdotes eran proclives a la causa del rey. Entonces, todo eso tiene que controlar San Martín, que había sido nombrado gobernador intendente, y es una ciudad y es un pueblo que se convierte en cuartel, ¿sí? En forma simultánea la leva obligatoria, ¿no es cierto? Cuando decía por ahí tengo 130 sables arrumbados, ¿no es cierto?, en el cuartel, para empezar a incorporar más soldados. Bueno, también había mucha gente resistente, entonces lo vemos acá con la labor de convencimiento. 5.300 hombres, ¿de dónde salieron? Y de varios componentes. Los 5.300 hombres, en su mayoría hay mendocinos, puntanos, sanjuaninos, porteños, porque recordemos que él ya viene con los escuadrones de granaderos que ha formado en Buenos Aires, ¿no es cierto? San Luis aporta, San Juan aporta, Catamarca aporta, ¿sí? Hombres, ¿sí? Estamos hablando de hombres. En una época que la población de Mendoza no era tan mayoritaria, ¿no es cierto? Recordemos que hasta se incorporan como pasaba en aquellos tiempos, lo que hoy serían soldados adolescentes, sí, así como le pasó a él, ¿no es cierto?, que entró en batalla a los 13 años. Era muy típico de la época, teniendo en cuenta el margen de la edad, de la expectativa de vida. La expectativa de vida era de 45 años. Con ese criterio estaríamos todos... ¿Cuánto tenía Belgrano, por ejemplo, a su muerte? Y Belgrano tenía 50. Sí, acá Belgrano ya tiene 44 años, está entre los 43 y 44 años, pero estaba dentro de la expectativa de vida, ¿sí? Entonces la gente empezaba todo antes, se casaba antes, se incorporaba al ejército antes, debemos decir, ese contexto. Y bueno, la labor de convencimiento es muy importante, y la separación de los espías también, ¿sí? Porque habían espías en las propias filas del ejército de los Andes, ¿sí? Eso también tenemos que tenerlo presente. Y a las pruebas nos remitimos. Los dispositivos secretos de San Martín. Hay instrucciones a Remedios Escalada, ¿sí? Muy específicas. Recordemos que Remedios Escalada estaba amenazada de muerte también, ¿sí? Y la lleva a Buenos Aires con una escolta de 50 personas, al cual se le agrega 250 después del sobrino de Belgrano, y estaba enferma. Lleva en su carruaje atrás un ataúd, ¿no es cierto?, pero tenían un plan de conspiración para matarla. O sea, esto tenemos que tener presente, estos aspectos, a la hora de que vos estás concentrado en un objetivo muy trascendente, como es llevar un ejército a atacar el centro del poder español. ¿Por qué del otro lado de la cordillera? Porque en la división del ejército se llama Cuerpo de Ejércitos o Divisiones, habían recuperado Chile después Rancagua y haber derrotado a O'Higgins,
y la idea era pasar para estas provincias, ¿sí? Y de ahí pasar a Córdoba e ir a Buenos Aires. Ese era el plan, pero ¿cuál es el contexto general? El contexto general es un movimiento de pinzas del ejército español. ¿Cuál? Por el norte está defendiendo el ejército de observación al mando del general Güemes. Entonces hay que tenerlo presente ahí, y hay un detalle importante que es que pasaron 7 veces por esa latitud en el norte, es decir, con la misma idea de ir hacia Córdoba y luego Tucumán, Córdoba y luego Buenos Aires. Y otro peligro era por el este. Por el este pasaban 2 cosas, es decir, nos estamos acercando al Río de la Plata. Primero se esperaba una invasión de una flota española que había zarpado de España y llegaría a Buenos Aires con 15.000 hombres, con la idea de recuperar el centro del poder revolucionario. Esto hay que tenerlo presente en ese momento. Mientras tanto, los portugueses, ¿sí?, han invadido la banda oriental, que es la República Oriental del Uruguay, y han pasado con la idea también de influir sobre las provincias del litoral. Entonces tenemos a los portugueses molestando por el este, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen la composición de espacio, en resumidas cuentas, por el norte y por el oeste estaba el ejército español. Se esperaba una invasión por el este, una flota de mar, ¿sí? Y los portugueses molestando ahí, las circunstancias no podían ser más malas en esa ocasión. Entonces ahí está el problema básico de salir con un ejército, ¿sí?, lo más rápido posible, pero antes haber declarado la independencia, porque sale el ejército a la vida independiente, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso San Martín presionaba a los diputados por Mendoza, a los doctores Massa y Godoy Cruz, para que terciaran en el Congreso para que declararan la independencia, y podía salir con un ejército libre de las Provincias Unidas de Sudamérica. Claro, directamente antes de ir a la batalla. Claro, eso era... Quería el pueblo libre. Claro, eso era importante, si no era otro ejército español-americano, claro, como los tantos otros que había por todas las latitudes, peleando contra el otro ejército, claro, español peninsular. Recordemos que hay una evolución simbólica previa, porque a partir de 1810 los ejércitos cuando pelean tienen los mismos uniformes y la misma bandera, tenían todo igual. Claro. Entonces, bueno, ahí está el proceso de diferenciación. Era un solo equipo. Claro, dividido en 2, claro, a través, ¿no es cierto?, de primero el himno, después la escarapela, claro, después la bandera, que no es aceptada, ¿no es cierto?, recién la aceptan en 1816 el Congreso de Tucumán, por supuesto alojado en la ciudad homónima. Entonces teníamos todo, pero faltaba ese paso legal que era la declaración de la independencia. Entonces a eso apuntaba San Martín, y lo lograron, porque cuando se declara la independencia el 9 de julio y después con la declaración adicional el 16 de julio tenemos que el ejército sale en enero, es decir, son meses después a la vida independiente como realmente un ejército libre. Entonces, se puede atacar al poder español en Chile, que era subsidiario del poder español en el virreinato del Perú. Recordemos que en ese entonces Chile era una capitanía general y Perú era el virreinato. Es decir, que prácticamente Perú se convirtió, o estaba convertido en que ahí de los reyes se instalaron casi todos. Claro, en Perú. Ahí estaba el virrey del Perú, que después va a ser un general, ¿no es cierto?, que va a ser un general que va a ascender a virrey por orden del rey, valga la redundancia, claro, que va a ser el general de la Serna, que se va a convertir en virrey.
pero la importancia es estratégica. Si nosotros miramos el Pacífico, por ejemplo, permanentemente venían flotas de España al Callao, en Perú, y a Chile. Nosotros donde vamos a veranear, a Coquimbo, La Serena, el puerto de Coquimbo era permanente asistido por la flota española, entonces traían nombre, comida, municiones, y lo va a hacer va a costar mucho derrotar a todos los españoles. En 1826, por ejemplo, es el último reducto que cae la isla de Chiloé, pero permanentemente venían los refuerzos. Entonces se incrementaba es decir, tenían una espalda muy grande el ejército español por el Océano Pacífico. Entonces, con esos pertrechos nos iban a invadir a nosotros, en el plan que yo les dije. Entonces, de ahí el apuro, que se declara la independencia, salir con el ejército lo más rápido posible, con un esquema también defensivo, porque era probable que perdieran también. Eso lo calculó, es un plan de contingencia, llamaríamos hoy un plan B. El plan B. Servite, por favor, un cafecito. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte, que es quizás parte de lo que no se conoce, que mucha gente se pregunta, porque por allí hay alguna lectura que se pueda tener con respecto a la vida del general San Martín, que fue por qué intentó tantas veces volver a Mendoza y no lo logró o no lo pudo hacer, o cuál fue el motivo por el cual no llegó como él quería. Él quería, por lo que yo he leído, volver a su finca de Barriales, quedarse allá, dedicarse al campo, descansar, y no lo pudo hacer nunca, de volver a estar en su tierra, en su patria chica. Es decir, ¿qué fue lo que pasó que impidió que esto pasara? Como todo general, la costumbre de muchos en la práctica de los generales era dedicarse a la agricultura. Tenemos ese dispositivo de los famosos generales agrícolas que llamamos nosotros, que se daba mucho en el Imperio Romano. Después de las batallas, ¿sí?, de las guerras que peleaban, querían retirarse a su vida privada y a sus propiedades agrícolas. San Martín está dentro de esa coordenada, pero ¿sabes cuál lo que pasa? Que hay un plan para matarlo, ¿sí? Y el plan para matarlo está urdido por Bernardino Rivadavia. Es Estanislao López el que le avisa, mire, tenga cuidado porque el plan va en marcha, ¿sí? Es más, en los pocos momentos que él estuvo en San Martín, cuando regresó del mando del ejército en Perú en 1823, ¿sí?, y se instaló en su finca, lo perseguían, lo espiaban entre los frutales, los olivos, los durazneros, ¿no es cierto?, entre las viñas, y permanentemente el general tenía que estar armado, ¿sí? Él tenía un juego de pistolas importante, ¿no? Estaba a sable en mano por las dudas, ¿sí? Pero cuando ya ve que el plan es para matarlo y para liquidarlo, no lo iban a dejar en paz. No lo van a dejar paz. Por eso él decide ir a Buenos Aires, recuperar a su hija, y luego irse al exilio, ¿sí? Era una cuestión de supervivencia, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo presente. Claro, lamentablemente la historia se repite con tantos políticos, ¿no?, del país, que han tenido que emigrar, han tenido que irse al asilo político por temor a su vida. Otro mito, por denominarlo de alguna manera, es en cuanto a cómo muere San Martín en su estado financiero, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que hay muchos hombres, muchos héroes que murieron en la pobreza. Belgrano fue uno de ellos. Vos, José Luis, podrás sumar más a la larga lista. Uno habla de lo que emblemáticamente conoce, pero en el caso de San Martín, ¿murió en la pobreza? ¿Murió lejano a eso o estaba más o menos, digamos, equilibrado? No, financieramente estaba equilibrado en sus últimos años. Ahora, esto tiene todo un raconto. Él permanentemente, lo vemos por ejemplo en el testamento que hace en 1844, en el dispositivo testamentario, ¿no? Él tiene 3 grados. Dice, yo, José Francisco de San Martín y Matorras, brigadier general del Ejército de la Confederación Argentina, que era el grado que él tenía, ¿no es cierto?, capitán general del Ejército de Chile y generalísimo del Perú,
son 3. Digo tal cosa, todo el dispositivo testamentario. Ahora, por esos 3 cargos que él desempeñó, todo el Estado argentino, el Estado chileno y el Estado peruano le adeudaban los sueldos y se los negaban. Permanentemente, en los primeros momentos del exilio, él tuvo que recurrir a sus amigos aquí. ¿Cuál es amigo? El general Tomás Guido, que descansa con él en la Catedral de Buenos Aires, justamente, descansa con Guido y Las Heras. ¿Por qué? Para gestionarle, ¿no es cierto?, que le restituyeran los sueldos, porque ahí tenemos el enemigo encaramado que es Bernardino Rivadavia, y vos sabés que eso de mirar para arriba y silbar y hacerse el tonto es muy típico de algunas personas en todas partes del mundo, ¿no? En Chile no le podían pagar porque Bernardo de O'Higgins, por ejemplo, estaba exiliado en Perú. Los primeros que le empiezan a pagar y les remiten en remesas, ¿no es cierto?, es decir, en forma casi trimestral, podríamos decirle, es la nación peruana, después la chilena y por último la argentina. Entonces, también hay un detalle, tenía que cobrar las rentas, ¿no es cierto?, del alquiler de su chacra de Barriales. Y él descubre que el administrador es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Le ha hecho de todo lo que uno se pueda imaginar, hasta, ¿no es cierto?, se emborrachaba, que eso era lo menos, ¿no es cierto?, pero no le administraba la propiedad. Después tiene una propiedad en Chile, ¿no es cierto?, tiene 2 en Mendoza, una propiedad en Chile y otra en Perú, que necesitaba alquilarlas para sobrevivir, porque Europa siempre ha sido cara hasta el día de hoy, ¿sí?, más allá del euro de hoy, ¿no es cierto? Pero hay un detalle. La vida lo ayudó cuando él conoce un viejo amigo digamos, del ejército español, que es el Marqués de Aguado. El Marqués de Aguado, sí, era un hombre que le habían dado un título nobiliario, aparte de marqués, era marqués de la marisma del Guadalquivir, dado por el rey Fernando VII. Eso hay que tenerlo presente en esas circunstancias, ¿no? Entonces lo empieza a ayudar económicamente, le presta plata, ¿sí?, mientras vienen los sueldos desde América, ¿sí?, y se los devuelve, hasta tal punto logra la confianza de su amigo que va a ser nombrado el albacea testamentario del Marqués de Guadalquivir, es decir, el que ejecute el testamento de su amigo cuando muera. Muere el Marqués, él ejecuta el testamento, es decir, le da la parte que le corresponde a todos los hijos, ¿no es cierto?, del Marqués. Él no se queda con ningún centavo ajeno, ¿sí? Rescato esto, el préstamo lo devuelve, la administración, la sucesión la ejecuta de acuerdo a la instrucción del Marqués de Aguado, mientras les van viniendo los sueldos. Todo eso hace que al final de su vida, él compre una propiedad en Granbourg, ¿sí?, es una propiedad rural en Granbourg, y tiene como un departamentito en París, ¿sí? Ese departamentito en París la usó después la nieta de él, que en la Primera Guerra Mundial le cayó un cañonazo en el techo. Hay fotos de esto lo trae el historiador Pacífico Otero, ¿sí? Y a la muerte de él, el 17 de agosto de 1850, digamos que deja bien plantada a la familia. En primer lugar, esta disposición testamentaria de 1844 no solamente iba para las hijas, sino para su hermana, su única hermana mujer, María Elena San Martín, viuda de Menchaca en ese momento, y de su sobrina, la hija de este matrimonio, que era la señorita Petronila. Bueno, recordemos porque en aquel momento él ha perdido ya una nieta, le sobrevive una, que es la que se le va a sobrevivir y la que nos va a dar toda la documentación de su abuelo, y que va a morir en 1928. Sí, eso hay que tenerlo en Francia, por supuesto. El tema fundamental que deja la familia bien, con una herencia importante, hasta tal punto que su yerno, Mariano Balcarce, compra
la residencia de verano del rey Luis XVIII de Francia, del que había sido Luis XVIII de Francia, ¿sí? Porque ya había muerto en ese entonces, es decir, que deja con un poder adquisitivo importante, pero por los tantos reclamos, y eso lo sabemos a través de la documentación, las notas de los reclamos están permanentes, las cartas. José Luis, otra preguntita, y siempre nos va a quedar corto el tiempo para charlar, y más cuando es tan apasionante el tema como en este caso. ¿Hay familiares directos de San Martín con vida? Mira, es probable que haya algún descendiente por ahí, sí, porque nosotros no nos vamos a meter en la vida íntima, sí, porque hay otros historiadores que se han metido en las sábanas del general, y no corresponde, ¿sí? Por una cuestión de caballeros, ¿no? Porque lo estemos ocultando, ¿no? Pero es probable que vivan, es decir, le sobrevivió una nieta que aparentemente no tuvo descendencia, pero no sabemos en forma digamos, otros descendientes, ¿sí? Recordemos que él también tenía hermanos, ¿sí? De los hermanos, todos ellos oficiales del ejército español, solamente uno que muere muy joven, pero los otros el que le hacen, digamos, llamémosle en términos de hoy, el aguante, cuando él vuelve a Europa, ¿no es cierto? Y están casados y tienen hijos, ¿no es cierto? Es decir, que sobrinos hay muchos, ¿sí? Hay una rama de San Martín en Europa bastante comprobada, ¿no? Creo, y esta pregunta tiene que ver, es la que te hacía recién, José Luis, tiene que ver con esto de preservar la imagen de los próceres, porque yo creo que ningún país avanzado del mundo va a atacar a sus próceres, como vos decís, metiéndose en la sábana para ver una historia que no cambia la historia. Exactamente, eso hay que entender. Cuando, por ejemplo, un historiador respetable como fue, porque está fallecido, ¿no? García Hamilton presentó esa novela histórica, la presentó con ciertas y determinadas dudas, y él da una serie de descendientes que habría tenido con otras señoras, pero yo le dije a él, se lo dije en la cara, por eso que eso no alteraba la historia de San Martín, no alteraba para nada la historia de San Martín si fuera cierto, digamos, porque también está sujeto a la comprobación documental, y ahí en historia, si no tenemos documentos, es como en el derecho no tener escritos que sustenten lo que vos decís, sino ahí tenemos un clip importante, ¿no es cierto? Entonces, con los héroes se ha hecho un montón de cosas. Es decir, nosotros nos enteramos en el 2010, ¿sí? Por un periodista del diario La Nación que lo publicó, y después desapareció el sitio web, que hicieron unas refacciones en el monumento funerario en la catedral. Bueno, no contento con eso, sacaron el ataúd, le echan la culpa a los constructores. Por supuesto, acá no vamos a ser santos, acá hay mentores ideológicos. Sacaron el ataúd y lo abrieron, ¿sí? Lo abrieron y se encontraron al general San Martín, viejito, embalsamado, ¿sí? Porque estaba embalsamado, con un cierto destrozo en los pies, por supuesto, porque ustedes saben que está enterrado parado, ¿sí? El ataúd, que tiene otra connotación eso, pero nuestro intento siempre llega un poco más allá. A San Martín se le abrió el ataúd en el 2010, según este periodista de La Nación, insisto que desapareció el sitio web. A Belgrano hay fotos de esto, cuando lo desenterraron, lo trasladaron al actual emplazamiento, sacaron sus osamentas, hay fotos de la osamenta, ¿no es cierto? Los ministros del Estado Nacional en ese momento, Joaquín B. González, Joaquín Víctor González y el teniente general Richieri, creador del ejército, le sacaron la mandíbula, ¿sí? La mandíbula y los dientes. Entonces, los periodistas del diario La Nación se quedaron perplejos ante esa situación y la denunciaron en el diario, y el general Roca, como presidente, se las hizo devolver, ¿no es cierto? Todo eso está dentro de nuestra historiografía nacional, ¿no? Qué historia, ¿no? No, la verdad que sí. La verdad que es apasionante, pero la historia del general San Martín es apasionante, lo vivido por él, lo actuado por él, y la responsabilidad de salvar a los pueblos, como el caso de América Latina. Y nos quedan aún muchas dudas. Por ejemplo, aparentemente se habría perdido un baúl, ¿no es cierto?, lleno de documentos, porque él en una carta nos dice
que está escribiendo una historia de la campaña del Ejército de los Andes. Y eso nunca llegó a nosotros, por ejemplo. Así que presumimos que alguien lo perdió, lo extravió o lo robó. Todo esto intencionalmente. Eso tenemos que tenerlo presente. Porque si nos podemos situar en fuentes, por ejemplo, la única historia escrita por alguien que vivió la campaña libertadora fue por el entonces ayudante Espejo, que después se convierte con los años en el general Espejo, que también cuando escribe la historia del Ejército de los Andes, le roban, sorpresa, le roban todos sus papeles, 5 baúles, y después la vuelve otra vez a hacer. Por eso sabemos. No, fíjate vos cómo... Qué bárbaro. Increíble lo que han hecho esta gente realmente para liberar y para poder seguir luchando, no solamente al ejército, contra el ejército opositor, sino internamente. Claro, internamente y con una idea de libertad, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, libertó las Provincias Unidas de Sudamérica, como se llamaban entonces, sí. Es una unidad mucho mayor que la Argentina hoy, porque se incorpora también lo que es Bolivia, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente porque ese es el estatuto, es el término geopolítico que sale en el acta de la creación de independencia, Provincias Unidas de Sudamérica. Y después, incluida Bolivia. Incluida lo que es hoy Bolivia. Y después Chile y Perú, ¿no es cierto? Claro. Es decir, estamos hablando de prácticamente 4 naciones. No solamente de 3 naciones, sino de 4 naciones hoy. Vamos a hacer un paréntesis porque nos vamos a ir hasta el Cerro de la Gloria. Bueno. Allí nuestra colega de Canal U, Estefanía Scorticini, está cubriendo, está en el corralito de prensa instalada allá. Estefanía, ¿cómo te va? Buen día. Rubén Blayar te saluda. Hola, buen día, Rubén, ¿todo bien? Aquí en el Cerro de la Gloria disfrutando un poco del clima de la mañana. Como te contaba, sí, vos, como decías vos, estoy acá en el corralito de prensa del acto que espera al presidente de la Nación. Lo estamos esperando todavía, pero aún no se ha visto ni al gobernador ni al presidente. Sin embargo, sí se ve mucha presencia de funcionarios provinciales. De la Nación solamente habría llegado el senador nacional Julio Cobos hasta el momento, pero se espera que del resto de los funcionarios de la Nación llegue con el presidente, con la comitiva del presidente. Estefanía, respecto de seguridad, ¿sí? ¿Hay mucha gente, mucha seguridad? Sí, respecto de seguridad, justamente, si bien se ve mucha actividad, la policía aquí arriba en el cerro solamente está el Regimiento de Infantería de la Montaña 11 y algunos cadetes del instituto. Venía el ministro, nos decía más temprano, que el cerro hace 24 horas que está custodiado y que han abocado 400 policías, pero para el operativo provincial en general. Sí, Estefanía, también queríamos saber si cuando vos ibas rumbo al Cerro de la Gloria había gente esperando al presidente en las orillas del acceso. No, nosotros venimos desde el canal que está por acá cerca, así que solamente alcanzamos a ver el perímetro de lo que sería el cerro. Ahora, Estefanía, ¿el presidente llega vía terrestre o lo va a hacer en helicóptero? Porque después se va a Luján. A Luján, pero se nos corta. Esa es la información que nos habrían dado. ¿Que lo va a hacer? Que lo va a hacer por helicóptero. También hablamos con el ministro de Seguridad sobre la amenaza que habría habido ayer y que había dado lugar a un operativo de búsqueda respecto de que habría habido una llamada al 102 de una persona que habría dicho que el presidente esta mañana iba a volar. Sí, algo así estaba la información que dábamos esta mañana. Bueno, indudablemente como casi siempre ocurre con estos actos, se demoran, así que Estefanía, te agradezco este contacto, cualquier cosita estamos enseguida nuevamente en contacto contigo, ¿te parece? Muchísimas gracias, Rubén, que tenga buen día. Igualmente, un beso grande, gracias, hasta luego. Dialogábamos con Estefanía Scorticini, que es periodista de Canal U, que gentilmente está cubriendo de alguna manera también para nosotros esta información. Enseguida vamos a volver a tener un nuevo contacto. ¿Nos tenemos que ir? Bueno, realmente de todo como en botica. Estamos hablando digamos, de las naciones que San Martín se puso al hombro, en una palabra, en ese tiempo, para poderlas liberarlas. Y me decía Bolivia, no estaba en la cabeza de muchos, ¿no?
Claro, es que la unidad geopolítica 1816 son las Provincias Unidas de Sudamérica, como sale en el acta de la Declaración de Independencia. Teniendo en cuenta, ¿sí?, la estructura virreinal, dividida en 8 gobernaciones e intendencia y 4 gobiernos militares de frontera, el 50% de ese paquete estaba en la hoy Bolivia. ¿Cuál? La gobernación e intendencia de La Paz, la de Potosí, la de Charca y la de Chuquisaca. Es decir, todo eso, más el gobierno militar de Moxos y Chiquitos, que limitaba con Brasil, estaba en lo que hoy es Bolivia. Y el componente Aymará, Coya, ¿no es cierto?, está en los ejércitos de Belgrano. De hecho, Juan Arzurduy de Padilla y su esposo, el general Niceto Padilla, son de esa zona, ¿sí? Esto es importante. Y si nosotros nos vemos en el acta de la creación de la independencia, de los 30 firmantes, 6 son de las provincias, lo que después se va a llamar el Alto Perú, pero son de Bolivia, de Chipcha, de Misque. Entonces es una independencia compartida. Compartida. ¿Sí? Qué bien. Bueno, tendríamos que seguir, en ¿no? este gran día de San Martín, Exacto. al Mendoza, 166 años de su muerte. Exactamente, conmemoramos hoy. Quisimos hacer este homenaje. Y Un qué mejor homenaje que hacerlo a con nuestro el general profesor San Yolanda. Martín. Exactamente. Que se lo merece. Todos los días. Todos los un días homenaje. que vemos y escuchamos y le hacemos la lectura de él. Enseguida en la legislatura Nos damos está cuenta. la entrega de la distinción sanmartiniana a los mendocinos destacados. Nosotros estuvimos con uno de ellos esta mañana. Bueno, me parece muy Pedrito Maravilla. interesante. Bueno, profesor Yolando, muchísimas gracias. Gracias, Rubén, gracias a todos la 91.3 por convocarme. No, por favor, siempre. Sabés que nos gusta mucho lo tuyo, sabemos de tu sabiduría. Y bueno, algún día vamos a hablar de los historiadores. Me gustaría que vengas y charlemos de los historiadores. Eso se llama historiografía, que es la historia de la ciencia histórica y de nosotros los historiadores. De ustedes, Claro, porque siempre comentan la historia. Pero Claro, no de los pero yo historiadores. quiero saber algunas entretelones. Me parece bien. Bueno, ¿nos vamos hasta mañana? Hasta mañana. Que la pase usted muy bien. Igualmente. Feliz día. Gracias.